Bueno, ya hemos visto dos técnicas para la detección de proteínas, la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia, pero, aún así, te preguntarás, ¿cómo demonios voy a leer imágenes de inmunohistoquímica por inmunofluorescencia? ¿O, me voy a pasar por el forro tus dos vídeos? Yo solo quiero aprender a interpretar las imágenes. Tranquilos, voy a aclarar esta duda, no sin antes dar un repaso rápido a lo básico. Ya sabemos que el método indirecto nos vendrá mejor, debido a que tiene más sensibilidad que el método directo. Y para identificar un antígeno o proteína, sea en tejido o no, necesitamos anticuerpos que se unan a dicho antígeno, y como pieza final del sándwich, necesitamos anticuerpos secundarios que se unan a los primeros anticuerpos, y ya sea que produzcan coloración, o emitan fluorescencia, para observar la localización de dicho antígeno en muestra o tejido. Y tal como lo hemos hecho, necesitamos el planteamiento, una pregunta, un caso clínico al cual responder. Y esta vez, vamos a usar uno más complicado. Queremos ver si el cerebro adulto es capaz de generar nuevas neuronas. Como muchos de vosotros han escuchado allá afuera, las neuronas no se regeneran ni se pueden reemplazar, pero, ¿es cierto eso? ¿Existe algo que fundamente la capacidad de formar nuevas neuronas? Bueno, en primera, para que una célula pueda nacer, se pueda replicar, necesitamos ADN. Ya sabemos que una de las bases pirimidínicas para la formación de ADN es la timidina, pero, si no lo saben, no hay anticuerpos que se acoplen a las bases nitrogenadas, por ello es que muy pocos científicos e investigadores han encontrado una respuesta a dicha pregunta. Pero, si abrimos nuestra cabeza un poco más, nos preguntaríamos, ¿qué pasaría si reemplazáramos la timidina por la bromodesoxiuridina, abreviada BRDU? El BRDU, a diferencia de la timidina, si existen anticuerpos conocidos que puedan interactuar con él, entonces, nuestro marcador va a ser el BDRU. Y bueno, para ello, preparamos un tejido nervioso, pero de pacientes fallecidos, debido a que el BRDU puede inhibir la expresión de algunas funciones de diferenciación celular, e incluso provocar alteraciones en la membrana de la célula. Extraemos tejido nervioso de los cadáveres, y seguimos todos los pasos que vimos en el vídeo de la inmunohistoquímica, y entonces, vemos que los sitios que han usado BRDU ya fueron identificados. Pero, ¿en dónde? La imagen que ven nos lo está diciendo, en la capa de células ganglionares, región del hipocampo. Esta imagen nos da a entender, que en esas zonas donde se haya dado la reacción cromógena en este caso, hay actividad de BRDU, es decir, esas células, están usando BRDU en lugar de la timidina, para sintetizar ADN. Por lo que, ya sabemos que el BRDU es un marcador de células en proliferación. Ahora, siempre que vayamos a usar inmunohistoquímica, es mejor utilizar más de un marcador. Entonces, ¿qué otro marcador podemos utilizar? Existe otro antígeno, llamado proteína neuronal nuclear, abreviado NEUN, y este, sí tiene anticuerpos conocidos. Por lo que, al usar anticuerpos NEUN, se localizarán núcleos neuronales, significando así, que hay actividad de procesos celulares, como maduración neuronal, parte fundamental para la síntesis de neuronas funcionales. Nuevamente, preparamos otro tejido nervioso, y realizamos otra vez la técnica, revelando que hay sitios donde hay núcleos neuronales activos, nuevamente, en la capa de células ganglionares del hipocampo. Ahora, otro marcador que podemos utilizar es la proteína ácida fibrilar glial, abreviada GFAP. El GFAP es una proteína que forma los filamentos de los astrocitos, y una de las funciones de los astrocitos, es dar la orden a otras cascadas de señalización, para sintetizar precursores neuronales. Ya tenemos nuestros tres marcadores, ahora, si los tres, o al menos dos de ellos se expresan en un mismo sitio, indudablemente, quiere decir que hay un proceso de neurogénesis. Para ello, necesitamos ahora ya no hacer la técnica con inmunoperoxidasa, sino con fluorescencia, y para que sea más interesante, usaremos tejido nervioso proveniente de otra zona, en este caso la zona subventricular, la cual se comprobó, mediante la técnica de inmunohistoquímica por inmunoperoxidasa, que también expresa tanto NEUN como BRDU. Y como dije en el segundo vídeo, el microscopio confocal nos sirve para diferenciar dos o más marcadores en una misma preparación. Ahora, en estas imágenes observamos que hay células que expresan NEUN, es decir, núcleos neuronales activos, pero unas pocas de ellas expresan la presencia de BRDU, pero, dichas células, no expresan GFAP. Ahora, ¿qué pasa si combinamos las dos primeras imágenes, con ayuda del microscopio confocal?
El color que resulta combinar entre el rojo y el verde es amarillo, bueno, al menos en el caso de luz visible. Y la coexpresión de ambos marcadores, es decir, en las áreas donde se ve el color amarillo, significan que, evidentemente existen células que presentan núcleos activos para proliferación neuronal, cuya orden proviene de los núcleos, lo que confirma que sí, el ser humano, puede formar nuevas neuronas. O en pocas palabras, la imagen se puede interpretar de esta manera: hay células, señaladas con flechas blancas, que expresan tanto NEUN como BRDU, pero no expresan GFAP. Por lo tanto, en esos dos puntos donde ven las flechas blancas, hay nacimiento de neuronas, no de astrocitos, puesto que, como dije, esas células no expresan GFAP, por lo tanto no son marcador de astrocitos. Ahora, ¿qué pasaría si realizamos el mismo procedimiento en ratones? Nuevamente, necesitamos tejido nervioso, que haya sido tratado con BBRU antes de morir. Nuevamente, hay células que expresan tanto NEUN como BRDU, pero en el caso del ratón, hay más. Lo que quiere decir, que el ratón, tiene más capacidad de neurogénesis que el ser humano. Se confundieron, ¿verdad? Veamos otro caso para practicar un poco más. Esta vez, nos vamos a enfermedades autoinmunes, y ya me dejaré de rellenos y me iré directo al grano. El solo tipo de receptor ya nos está diciendo algo: tenemos a un receptor Fc gamma. Ya hablé un poco de ese receptor en el vídeo de las alergias. Sabemos que el receptor Fc gamma 1 se expresa en macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, que inducirán una respuesta inmune ante antígenos. ¿Cómo sé que esa foto pertenece a un tejido de macrófago? Pues, miremos el otro marcador. La proteína IBA1 es conocido como la molécula adaptadora de unión a calcio ionizada, la cual está expresada en macrófagos activos. Lo que quiere decir, que en la imagen superpuesta, se están visualizando macrófagos activos, participando en fibras nerviosas. Ahora, el otro receptor, el receptor Fc gamma 2b, también se expresa en células inmunitarias, pero, si ven el otro marcador, es un tipo de receptor de tropomiosina quinasa, y hablé de un receptor muy parecido a este en el vídeo de la depresión. Por lo que, se ha demostrado que este receptor no solo se expresa en células inmunitarias, sino también, en tejido nervioso. En fin, estas 6 imágenes juntas, demuestran que el sistema inmune, y el sistema nervioso, aunque parezca que son independientes uno del otro, en realidad no lo son. Con estos dos ejemplos, también doy a entender que la inmunohistoquímica, es una técnica donde forzosamente tienes que conocer la proteína que quieres identificar, porque solo así la vas a poder visualizar, a diferencia de otras técnicas, que veremos más adelante, donde podemos desconocer de la proteína que nos interesa identificar. Veremos un último ejemplo, un poco más fácil. Ahora dejaremos el sistema nervioso, para pasar al respiratorio. Y bueno, como les dije hace un instante, necesitamos saber qué proteína vamos a encontrar. En este caso, en la técnica por antiperoxidasa, se visualiza a la proteína Siglec-F, un análogo de la proteína Siglec-8. Siglec es abreviatura de lectina similar a inmunoglobulina que se une al ácido siálico, y la función de esta proteína basada en lectina, es unir glicanos que contienen ácidos siálicos. Dicha proteína se localiza en los eosinófilos. De modo que, esta proteína, inhibe la liberación de la prostaglandina D2, y ya sabemos que estos eicosanoides son clave para la relajación tanto de los vasos sanguíneos como de bronquios. Así que, el Siglec-F es un marcador de eosinofilia. Por lo que, tenemos el corte de un vaso bronquial de un ratón, con enfermedad alérgica, versus, un grupo control el cual no tiene patologías bronquiales. Estas imágenes dan a entender, que en el control sano no hay infiltración de células inmunitarias, mientras que, en el corte proveniente de enfermedad alérgica hay una eosinofilia bastante marcada. Ahora, en la tinción inmunofluorescente, tenemos 3 marcadores: el Siglec-1 que como dije es un marcador de eosinofilia, el DAP1, es un marcador inmunofluorescente para actividad nuclear, es decir, regiones que estén utilizando bases nitrogenadas para ensamblar ADN, y el CD68, es un marcador de macrófagos. Ahora, ¿qué observamos en la imagen D? Observamos que 2 células que expresan DAP1 también expresan Siglec-F, y una sola expresa los 3 marcadores, por lo que dicha célula, es un macrófago que se está comunicando con eosinófilos, y dicho proceso será un potencial desencadenante de inflamación pulmonar alérgica en el ratón.
Mientras que, en el grupo control, también hay células que expresan los tres, mas sin embargo el núcleo no está activo, y aparte, no se comunican directamente tal como lo vemos en los ratones con enfermedad asmática, lo que quiere decir, que sí hay un proceso clave para una patología pulmonar, pero se encuentra estática. Así que, interpretar una inmunohistoquímica por inmunofluorescencia, no es nada del otro mundo. En primera, tenemos que saber de dónde se sacó el corte histológico, si del ser humano, o de un animal y de qué órgano o muestra se extrajo. En segunda, tenemos que identificar si el tejido proviene de una patología, o de individuos sanos. Y los más importantes, tenemos que ver qué indican los marcadores, es decir, cada uno de los fluorocromos o colores de la técnica por inmunofluorescencia, y si dos o más de ellos se expresan en una misma célula, o un mismo sitio. Si es así, significa que ahí, hay eventos celulares, apoptosis, mitosis, migración de células, proliferación celular, etc. Todo esto va de acuerdo a que está intentando probar o demostrar la inmunohistoquímica que se realizó en el experimento. Les dejaré los artículos donde tomé las imágenes en la descripción del vídeo, por si les interesa verlos. Si aún así no tienes idea de cómo interpretar la inmunohistoquímica, calma, reinicia el vídeo tantas veces sea posible, para que digieras la información mejor. Yo también he batallado para interpretar imágenes, hasta que entendí la clave para hacerlo, y como saben, no me reservo el conocimiento para mí mismo, sino que intento compartirlo. Por ahora ha sido todo en este vídeo. En los vídeos siguientes veremos más técnicas para la detección de antígenos o proteínas, junto con su respectiva interpretación.